Por experiencia personal, sé que el dinero tiene la capacidad de hacer que toda decisión se vuelva un asunto emotivo. En lo que se refiere a casas, la mayoría de la gente trabaja para pagar un bien inmueble que nunca llega a pertenecerle. Dicho de otra forma, casi todo mundo compra una casa nueva cada cierto tiempo, y en cada ocasión incurre en un nuevo esquema de pago a 30 años para cubrir el anterior. A pesar de que la gente recibe beneficios fiscales sobre los intereses por los pagos hipotecarios, también cubre todos sus otros gastos con dinero neto después de impuestos, incluido cuando ya terminó de pagar la hipoteca. Los padres de mi esposa se quedaron conmocionados cuando los impuestos sobre la propiedad de su casa se incrementaron hasta $1,000 al mes. Como eso fue después de que se retiraron, el aumento significó una gran carga en su presupuesto para el retiro. Al final, se tuvieron que mudar. El valor de las casas no siempre sube. Tengo amigos que deben $1,000,000 por una casa que actualmente se vendería por una cantidad muchísimo menor. Las mayores pérdidas son las que se producen por dejar pasar oportunidades. Si tienes todo tu dinero vinculado a tu casa, tal vez te verás forzado a trabajar más porque tu capital continuará agrandando la columna de gastos en lugar de añadirse a la de activos. Es decir, el clásico patrón de flujo de efectivos de la clase media. Si una pareja joven colocara más dinero en su columna de activos desde un principio, los años de vejez le serían menos difíciles. Para entonces, los activos habrían crecido y estarían disponibles para cubrir gastos. Con mucha frecuencia, la casa en que uno habita solo sirve como un vehículo para solicitar un préstamo hipotecario para pagar los gastos que se van acumulando. En resumen, tomar la decisión de poseer una casa demasiado costosa, en lugar de comenzar un portafolio de inversiones, tiene sobre el individuo un impacto que se manifiesta en por lo menos las 3 maneras siguientes. 1. Pérdida de tiempo. Tiempo en que otros activos pudieron aumentar de valor. 2. Pérdida de capital adicional, que pudo invertirse en lugar de usarlo para pagar los altos costos de mantenimiento que están relacionados directamente con la casa. 3. Pérdida de educación. Con frecuencia, la gente incluye su casa, sus ahorros y sus planes de retiro en la columna de activos. Como no tiene dinero para invertir, sencillamente no lo hace. Lo anterior implica que nunca acumula experiencia en inversiones, y por eso, la mayoría de las personas nunca llega a ser lo que en el ámbito financiero se conoce como inversionista sofisticado. Para colmo, las mejores inversiones se las ofrecen en primer lugar a los inversionistas más experimentados, quienes a su vez se las venden después a la gente que no le gusta correr riesgos. A pesar de todo, lo anterior no significa que no debas comprar una casa. Lo que quiero decir es que debes entender la diferencia entre un activo y un pasivo. Si yo quiero una casa más grande, entonces primero debo adquirir activos que generen el flujo de efectivo para pagarla. El estado financiero personal de mi padre pobre es reflejo de la vida de una persona que terminó atrapada en la carrera de la rata. Su gasto se equipara a su ingreso, y eso le impide guardar lo suficiente para invertir en activos. Como resultado, los pasivos siempre son mayores. Es decir, los ingresos y gastos de padre pobre son equivalentes, pero sus pasivos son mayores que sus activos. Al igual que padre pobre, los ingresos y gastos de padre rico son equivalentes, pero sus activos son mayores que sus pasivos, ya que son los resultados de una vida dedicada a invertir. ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? Al analizar el estado financiero de mi padre rico, me di cuenta de por qué los ricos se vuelven más ricos. Sus activos generan ingresos más que suficientes para cubrir los gastos y el balance se reinvierte de la misma manera. Esta sigue creciendo y, por lo tanto, los ingresos que produce también se multiplican. Como resultado, los ricos se vuelven más ricos. ¿Por qué la clase media tiene dificultades? La clase media se encuentra en un estado permanente de contrariedades. Los ingresos principales de la gente que pertenece a este sector provienen de su salario. A medida que los sueldos aumentan, también lo hacen los impuestos. Los gastos tienden a incrementarse en proporción al salario. De ahí proviene el concepto de la carrera de la rata. La clase media considera que su casa es su activo primario, y por eso no invierte en activos que produzcan ingresos. Este modelo, en que a la casa se le considera una inversión, y la filosofía de que un aumento de sueldo implica que es posible comprar un bien inmueble mayor o gastar más, es la base que sustenta nuestra endeudada sociedad actual. El incremento en el gasto conduce a las familias a incurrir en deudas más grandes y les produce mayor incertidumbre financiera a pesar de que, al mismo tiempo, están creciendo en sus empleos y reciben aumentos de manera regular. Es un estilo de vida de alto riesgo, producto de la educación financiera deficiente. La pérdida masiva de empleos en tiempos recientes
es prueba de lo vulnerable que en realidad es la clase media en el aspecto económico. Los planes 401(k) están reemplazando a los planes de pensión de las empresas y obviamente Seguridad Social se encuentra en problemas y no se puede confiar en ella como una fuente de ingresos segura para el retiro. El pánico se extiende entre la clase media. Los fondos mutualistas son muy populares hoy en día porque se supone que representan seguridad y porque sus compradores regulares están demasiado ocupados trabajando para pagar sus impuestos e hipotecas, ahorrar para los estudios universitarios de sus hijos y para pagar las tarjetas de crédito. Los usuarios de este tipo de fondos no tienen tiempo para estudiar temas de inversión y por eso tienen que confiar en la experiencia del administrador de un fondo mutualista. Además, debido a que el fondo incluye varios tipos de inversión, los usuarios creen que su dinero estará más seguro porque se encontrará diversificado. Los usuarios, un sector de la clase media que cuenta con preparación académica, se apegan al dogma que pregonan los corredores de fondos y los asesores financieros. Juega a la segura, no corras riesgos. Pero en el fondo, la verdadera tragedia es que la falta de educación financiera genera los riesgos que enfrenta la gente promedio de la clase media. Estas personas tienen que jugar a la segura, porque su situación financiera siempre es, en el mejor de los casos, endeble. Sus balances generales carecen precisamente de balance. Se encuentran cargados de pasivos y no cuentan con activos legítimos que puedan producirles ingresos. Por lo general, la única fuente de ingresos de la clase media es su cheque de nómina, y por eso su estilo de vida depende por completo de su empleador. Para colmo, cuando se les presentan verdaderas oportunidades únicas en la vida, no pueden aprovecharlas. Trabajan demasiado, pagan demasiados impuestos y sus deudas nunca acaban. Como mencioné al principio de esta sección, la regla más importante es saber cuál es la diferencia entre un activo y un pasivo. En cuanto logres entenderla, concentra tus esfuerzos en adquirir activos que generen ingresos.